Hola, ¿qué tal? Soy Oscar U del canal de Biblioteca y en este video te voy a mostrar cómo publicar un sitio web utilizando un hosting y un proyecto. El proyecto ya lo hemos realizado aquí en el canal, inclusive puedes adquirir el curso que está en la descripción del video para poder saber cómo hicimos este proyecto, y llegó el momento de subir este mismo proyecto y publicarlo en un hosting para que pues todo el mundo pueda verlo, pues esto te puede ayudar en tu carrera profesional. Así que vamos a empezar. Para empezar, vamos a obtener el hosting. El hosting va a ser un lugar muy importante donde nosotros vamos a dar de alta el sitio, la base de datos, y vamos a ver la publicación. Y esto lo vamos a lograr porque existe en el mercado varias empresas que nos dan este alojamiento. Este alojamiento nos va a permitir que nuestro sitio, página web o nuestro proyecto y nuestras aplicaciones estén en línea 24/7. Sin que tú tengas esa preocupación de que pues tengas que prender la computadora o tu computadora para que el público lo vea. Entonces, técnicamente este es el primer paso que debemos de dar: obtener un hosting. Es muy importante porque también tenemos que tener en cuenta algunas características, pero para que veas más o menos cómo adquirirlo, vamos a ver cómo se hace. Para publicar nuestro sitio en internet vamos a utilizar Hostinger y vamos a irnos aquí a hostinger.com/de biblioteca, y en este caso te voy a comentar que yo estoy utilizando el paquete premium, que en este caso nos ofrece varias opciones. Podemos crear 100 sitios web. Esto es, si por ejemplo tienes varios clientes, pues puedes crear este proyecto y vender cada uno de los sitios web para darle a tu cliente, o inclusive puedes alojar tus sitios web. Tenemos aquí 100 gigas de espacio, tenemos también correos gratis, tenemos varias cosas como por ejemplo también seguridad, en este caso SSL, y también tenemos un dominio gratis que podremos utilizar. Aquí también pues nos ofrece la opción de instalar varios software, pero bueno, para obtener un paquete como este vamos a irnos directamente a agregar carrito. En este caso te sugiero utilizar el de 48 meses, que realmente son 4 años, donde vas a pagar únicamente 54.99 pesos. Una vez que ya esté seleccionado, pues lo que vamos a hacer aquí es irnos a la parte donde dice tienes un código de cupón y lo vamos a utilizar. Vamos a presionar y vamos a escribir nuestro cupón, o en nuestro caso, nuestro código de cupón sería de biblioteca, y le damos en aplicar. Una vez que nosotros ya aplicamos este cupón, como te puedes dar cuenta, la disminución del costo original pues es bastante, así que con esto pues va a ser mucho más sencillo de obtener algo más económico. Y como te vuelvo a repetir, si tú quieres hacer varios sitios web y vender y recuperar esta inversión, pues puedes hacerlo. Pero pues en este caso también te comento que puedes utilizar el cupón de biblioteca para obtener más beneficios. Así que con este hosting pues nosotros vamos a empezar nuestro proyecto web. Ahora que ya adquirimos el hosting, vamos a revisar el proyecto. Realmente el proyecto es el que vamos a subir a internet para que la gente lo pueda ver. Puede ser una página, un simple documento HTML, o un proyecto, una aplicación PHP, un sitio web en PHP. Pero en general nosotros lo tenemos que revisar para identificar dos aspectos principales: la base de datos que contiene la información o las estructuras de la tabla donde se van a almacenar los datos del sitio web o la aplicación, y los archivos que van a estar publicados y que van a ser interpretados por el servidor para mostrar la información al usuario final. Por ejemplo, si estamos construyendo un carrito de compras, pues nosotros vamos a tener que distinguir dos aspectos principales: en dónde se almacenan los productos, las ventas, y dónde tenemos alojada toda la interfaz y toda la interpretación de esa información que el usuario al final va a ver. Entonces son dos cosas importantes que tenemos que revisar. Así que vamos a revisar cómo está hecho el proyecto y vamos a continuar. Primero que nada, vamos a tener a disposición nuestro proyecto web. En este caso tenemos un sitio web. Ya hemos realizado este sitio web dentro del canal. Tenemos un curso completo que también nos ayuda a la fabricación con dudas y nos proporciona código a partir de todas las características que necesitamos implementar en este sitio web. Pero bueno, aquí vamos a continuar. Lo importante aquí es que sepamos que si nosotros ya tenemos un proyecto web hecho en PHP, pues lo vamos a poder trabajar en él. Para publicar este sitio, o en este caso este proyecto web, necesitamos identificar dos cosas. Primero que nada, tenemos documentos PHP. Segundo, que también tenemos una base de datos.
En este caso es MySQL y tiene 3 registros por ahora. Aquí nosotros también tenemos un administrador. Este administrador nos permite gestionar el contenido a través de un CRUD, borrar y generar pues nuevos libros para poder publicarlos en nuestro sitio web. Pero la idea es que nosotros tengamos este concepto ya avanzado, es decir, ya sepamos cómo desarrollar aplicaciones web para poder publicarlas. Una vez que nosotros ya tenemos esto, vamos a identificar que tenemos nuestros proyectos web locales, es decir, en nuestro equipo de cómputo en la carpeta XAMPP, si estamos utilizando XAMPP, o en este caso en htdocs. Lo importante es identificar el proyecto web PHP, que en mi caso, y por ejemplo en el caso de muchos, lo tenemos en la carpeta sitio web. ¿Te das cuenta? Lo abrimos. Una vez que nosotros ya identificamos el proyecto, te puedes dar cuenta que tenemos carpetas, tenemos documentos, por ejemplo el index. Una vez que tengamos esto, vamos a comprimir nuestro proyecto. Vamos a seleccionar aquí un nombre, sitio web, y le vamos a seleccionar en zip. En este caso necesitamos comprimirlo a un archivo .zip para poder hacer la publicación. En este caso vamos a darle en aceptar y se van a generar un documento .zip. Hasta aquí este archivo nos va a servir para poder publicarlo. También tenemos otro documento que va a ser muy importante, que en este caso es el SQL, que es donde se encuentra toda la información que está manejando nuestro sitio web. Para sacar este archivo, vamos a borrarlo aquí. Yo ya he sacado una copia anterior, pero lo voy a borrar para volver a fabricarlo y que veas paso a paso cómo lo estamos haciendo. Es que es muy importante. Vamos a dirigirnos a localhost /php myadmin. Aquí vamos a irnos a sitio. Si te das cuenta, son todos los registros que hemos ingresado en la tabla libros. Aquí lo podemos ubicar, libros y sitio. Una vez que nosotros ya ingresamos a esta dirección, pues date cuenta que aquí ya tenemos los 3 registros, que en el caso del libro PHP, libro de Python y libro de SQL. Esto es muy importante distinguirlo porque estos registros, tanto la estructura de la tabla llamada libros, la vamos a exportar a nuestro hosting o a nuestro servidor. En este caso vamos a irnos a exportar y aquí pues va a pedirnos que nosotros hagamos una selección. En este caso vamos a poner rápido y formato SQL. Cuando nosotros hagamos esto, pues le vamos a dar clic aquí al botón continuar y nos va a descargar un documento SQL. Aquí lo único que tenemos que hacer es pasarlo directamente aquí a libros y lo guardamos. Una vez que nosotros ya tenemos ese archivo, se llama libros.sql, es el que vamos a utilizar. Aquí fíjate que se llama libros y si nosotros abrimos esto, pues va a tener toda la información necesaria para poder levantar nuestro sitio web. Pero bueno, para continuar, pues es muy importante distinguir estos aspectos que nosotros tenemos ya un proyecto, que es el cual vamos a desempaquetar dentro del hosting y tenemos un archivo SQL. Estos son los 2 documentos más importantes que vamos a manejar con nuestro hosting. Ahora que ya conocemos el proyecto, ya tenemos nuestro hosting, vamos a crear nuestra base de datos. Nuestra base de datos va a ser muy importante que nosotros distingamos qué va a ser, qué va a tener, qué información va a ir. Y para eso vamos a tener 4 características principales. El host o la dirección IP, en este caso comúnmente es localhost, y vamos a distinguir también el nombre de la base de datos, también el nombre del usuario y la contraseña. Comúnmente en los servidores, en el hosting que tú adquieres, pues nosotros tenemos a disposición localhost, pero eso es una dirección realmente porque nosotros podemos hacer referencia a otro servidor que está en otro lugar, pero cuando adquirimos un hosting, pues ahí mismo está la configuración de la base de datos. Entonces es muy importante distinguirlo también y que tú sepas cómo se da de alta esta base de datos, cómo generamos el usuario, cómo generamos la contraseña para poder acceder y hacer que nuestro proyecto consuma información y guarde información o interactúe con esta base de datos. Así que vamos a ver cómo se hace y continuamos. Para continuar, vamos a irnos a nuestro Hostinger. En este caso, tenemos 3 apartados. El primero es la administración del hosting como tal, el alojamiento, donde vamos a guardar archivos, donde vamos a exportar pues todo lo que necesitemos para el sitio web. El segundo es nuestro dominio, que es prácticamente la dirección donde vamos a acceder a nuestro proyecto o a nuestro sitio web. En este caso tenemos develoteca.net y la siguiente pues es el correo que va a ser administrado directamente desde este apartado. Muy bien, el que vamos a utilizar y el más importante va a ser el primero. ¿Por qué? Porque aquí vamos a
crear lo que es la base de datos, vamos a subir los archivos y vamos a poner nuestro documento SQL para que podamos exportar datos y poder guardar y almacenar información. Entonces, una vez que nosotros entramos aquí, pues vamos a irnos directamente a la parte de los archivos, que en este caso sería este apartado, y vamos a ver que tenemos varias opciones. Una de esas opciones es administrador de archivos, que es la que vamos a utilizar para poder subir todo el archivo comprimido y poder acceder a nuestro sitio web. Pero recuerda que nuestro sitio web tiene una base de datos en donde va a poder almacenar información, y para eso vamos a irnos a la parte de base de datos, donde nos vamos a poder encontrar dos partes importantes. Primero, el que dice base de datos MySQL, que es donde vamos a crear nuestra base de datos para poder almacenar la información de nuestro sitio web. La segunda dice PHPMyAdmin, que es donde vamos a poder gestionar los registros y la tabla que nosotros vamos a estar creando de nuestro proyecto. En este caso estamos hablando de un sitio web que solamente utiliza una tabla MySQL. Si tú tuvieras un proyecto más grande, pues esta parte nos va a servir para administrarlo. Así que vamos a crear nuestra base de datos. Vamos a irnos aquí. Vamos a encontrar 3 datos importantes, muy importantes guardarlos. Inclusive yo te voy a sugerir que abras un blog de notas y adentro de este blog de notas guardes esa información. Pero bueno, para hacer esto, pues simplemente vamos a crear la base de datos. Se va a llamar sitio. Vamos a identificar al usuario, yo lo voy a dejar como de biblioteca, y vamos a crear una contraseña. Aquí, por ejemplo, con el ojito que está por acá, si nosotros lo presionamos, podemos ver la contraseña. Si quieres cambiar de contraseña, pues vas a notarlo de esta forma. Cuando nosotros hagamos esto, pues simplemente ponemos los datos, los acomodamos. Una vez que nosotros ya identifiquemos, fíjate que va a ser este usuario. Una vez que nosotros ya estamos seguros, aquí guardé únicamente lo que es la contraseña. La puse de una vez en mi blog de notas. Me falta todavía lo que es el usuario, que son los datos, y la base de datos. Aún me faltan estos dos datos. Ahora que yo lo cree, fíjate que una vez que tengamos esta información, le damos en crear. Esperamos un buen rato y ahora ya está lista nuestra base de datos. Entonces aquí nosotros ya identificamos 3 datos importantes. El nombre de la base de datos que vamos a necesitar en nuestro proyecto, el nombre del usuario, que es donde nos vamos a conectar a nuestra base de datos, y nuestra contraseña. La contraseña no la va a mostrar porque ya la hemos cambiado. Si tú quieres cambiar nuevamente la contraseña, puedes irte aquí en estos 3 puntos, le das aquí y le das cambiar contraseña y le vas a escribir la nueva contraseña. Tú puedes ponerle la que tú gustes y le das en actualizar. Esto nos va a servir por si al caso se te olvida la contraseña y requieres recuperarla. Una vez que nosotros hagamos esto, pues simplemente vamos a identificar también que tenemos un botón de entrar a PHPMyAdmin. Vamos a entrar directamente a PHPMyAdmin, que se parece mucho al PHPMyAdmin local. Es decir, el que nosotros manejamos para importar la base de datos o exportar la base de datos, pues va a ser muy importante conocerlo y distinguirlo. Aquí lo podemos ver, es nuestro sitio. Y ahora tenemos varias opciones. Tenemos exportar, en este caso para agarrar toda la información de la base de datos y enviarlo. Pero esta es una opción que nos va a permitir importar información, es decir, traer información de otro sitio o de otra base de datos. Entonces ese es el que nos va a servir porque nosotros ya hemos exportado esa información y ahora vamos a irnos aquí al botón de examinar archivo. Vamos a seleccionar libros, que es el que hemos creado, un documento SQL, lo vamos a seleccionar y aquí en la parte de abajo tenemos un botón que es continuar. Le vamos a dar en continuar y ya hemos creado con éxito la base de datos junto con la tabla. La tabla se llama libros. Si te puedes dar cuenta, pues tiene los registros que tenemos de forma local. Aquí nosotros pues ya tenemos esas 3 opciones, tenemos los 3 campos y tenemos pues específicamente la tabla junto con la base de datos. Entonces, recapitulando todo, va a ser muy importante distinguir que lo que hemos hecho hasta ahora es crear nuestra base de datos con un usuario, una contraseña y pues utilizamos la importación para importar los campos y la información de nuestra tabla de libros que utilizamos en nuestro sitio web.
Una vez que ya creamos la estructura de la base de datos, ya sabemos dónde se da de alta, ya podemos subir información a nuestro servidor. Y esto incluye también información como, por ejemplo, archivos CSS, HTML, JS, también archivos que tienen que ver con nuestro proyecto. En este caso estamos subiendo un sitio web, es .php, y también tenemos que importar una estructura local de nuestra base de datos junto con nuestra tabla. Entonces, imagínate, si tú ya tienes tu proyecto, ya tienes tu aplicación, tienes que distinguir estos dos aspectos que ya hemos visto antes para poder subir estos archivos, subir la base de datos y hacer que se conecte. Así que vamos a ver cómo se hace y espero que esto te esté gustando y te esté quedando también como a mí. Una vez que nosotros ya exportamos el sitio web directamente a un archivo, pues ya lo tenemos en espera, pero también ya exportamos y ya importamos el archivo SQL. Vamos a distinguirlo, que ya hemos creado nuestra tabla junto con nuestra base de datos. Y ahora, ¿qué es lo que queda? Vamos a irnos a nuestro hosting, vamos a irnos a administrar y aquí vamos a seleccionar nuestro administrador de archivos. Muy importante distinguir que la publicación que vamos a hacer nosotros va a ser mediante una transferencia de archivos. Eso quiere decir que nosotros podemos examinar ya sea los documentos que hemos creado, subirlos de uno en uno, o armar una conexión FTP y utilizar un software para transmitir pues estos documentos, pero cabe recalcar que no es la única forma de publicar el sitio. Tenemos varias formas. Aquí tenemos, por ejemplo, el Git, que si nosotros seleccionamos, pues podemos sincronizar información que está en los repositorios. Nosotros ya hemos creado nuestro archivo comprimido y es el que vamos a utilizar. Pero ojo, te comento la parte de Git y la parte de los archivos para que no pienses que es la única forma en la que nosotros podemos publicar nuestro sitio. Sin embargo, es la más sencilla y la más fácil de publicar. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos publicar un sitio HTML, un sitio PHP y un proyecto relativamente pequeño que no pesa mucho. Si estás manejando repositorios y estás trabajando en equipo, pues lo más indicado es utilizar Git o algún repositorio privado, pero también Hostinger tiene la opción para hacer esa sincronización con esos documentos. Pero el que vamos a ver ahora es la administración de archivos. Así que vamos a entrar y nos va a mostrar un administrador de archivos que nos va a permitir adjuntar todos los documentos que hemos creado. Primero que nada, pues aquí distinguimos que esto pues es la raíz del archivo. Aquí, por ejemplo, si nosotros entramos a la dirección de veloteca.net, pues nos va a mostrar un error 404. ¿Qué significa esto? Que esta carpeta public.html está vacía, es decir, que está en el dominio. Tenemos aquí la carpeta principal que sería public.html. Vamos a hacer una cierta prueba para que esto pues lo podamos hacer. Le voy a poner index.php y vamos a escribir un contenido. Simplemente vamos a escribir código PHP. Vamos a ponerle eco hola de Veloteca. Así. Entonces, una vez que nosotros guardamos esto, fíjate que vamos a cerrar y ya tenemos un index.php, actualizamos. ¿Y qué significa eso? Que nosotros a la hora de visitar el dominio, pues vamos a tener ese documento que dice hola de Veloteca. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora es que vamos a adjuntar nuestro proyecto y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí nosotros tenemos varias opciones de este lado, en la parte derecha. Vamos a irnos a aquí, upload file, y vamos a seleccionar nuestro comprimido o nuestro archivo comprimido que es del de sitio web. Vamos a hacerlo y aquí lo vamos a adjuntar. Fíjate que tenemos aquí un botón que dice upload. Vamos a adjuntarlo y ya tenemos subido ese archivo .zip. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a descomprimirlo. Tú puedes descomprimirlo de varias formas. Una es directamente con esta opción y la otra pues lo podemos utilizar aquí en la parte de arriba. Como te puedes dar cuenta, es prácticamente el mismo icono. Puedes utilizar cualquiera de estas dos opciones. Yo voy a utilizar la que está aquí, que dice extract, y me va a preguntar aquí que cómo se llama la carpeta donde voy a descomprimir este archivo o esta colección de datos que está dentro del documento .zip. Así que le vamos a dar en extract. Y una vez que termine este proceso, pues fíjate que aquí ya podemos observar nuestro proyecto. Ya tenemos a disposición todos los documentos
que hemos manejado. Inclusive tenemos aquí libros SQL. Hay que borrarlo. ¿Por qué? Porque ya está arriba y es información delicada. Pero bueno, una vez que tenemos esto, fíjate qué vamos a hacer. Vamos a irnos a debiblioteca.net y vamos a poner sitio web. Aquí nosotros ya estamos accediendo directamente a la carpeta sitio web. ¿Qué pasaría si tú quieres crear o tener todos estos archivos en la raíz? Pues simplemente lo colocaríamos y gracias al index podríamos entrar al proyecto. Pero en este caso nosotros tenemos creado una carpeta y para acceder pues ponemos debiblioteca.net, ponemos diagonal sitio web y ya accedemos. Ahora bien, ¿qué es lo que queda? Que si nosotros entramos a libros, fíjate que hay un problema y es que no podemos acceder a la base de datos porque no tenemos los datos para acceder como nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña. Entonces, bueno, este es un gran paso. Nosotros ya subimos el archivo y nos hace falta configurar la base de datos para poder hacer que funcione nuestro sitio web con todos los datos que están en la base de datos. Así que con esto, pues vamos a continuar y si ya te salió, pues es muy importante motivarte. Así que vamos a continuar y espero que esto te esté gustando. Una vez que ya subimos toda la información, ya nos conectamos con la base de datos, ya subimos nuestros archivos, vamos a hacer esta conexión con el proyecto y nuestra base de datos. Va a ser muy importante distinguir que ahora vamos a requerir ese acceso que teníamos a disposición con la base de datos para que se pueda conectar y se puedan visualizar pues los productos o la información que está en nuestra aplicación. Entonces vamos a utilizar un archivo de configuración, aunque si tú estás manejando un sitio como tal, puede ser que tengas otra estructura. Si tú estás manejando, por ejemplo, un framework, puede ser que este archivo lo encuentres en otro lugar y tengas que identificar dónde está el usuario, la contraseña, la base de datos y demás. Así que para que te quede claro y para que terminemos nuestro proyecto, para que podamos publicarlo, vamos a ver cuáles son los datos que se van a incrustar en nuestros documentos para poder acceder a una base de datos utilizando PHP. Si nosotros queremos que funcione nuestro sitio web con la base de datos, vamos a tenernos que ir aquí a sitio web. Aquí en este sitio web nosotros identificamos varios documentos y varias carpetas. El que nos va a servir ahora va a ser el que dice administrador, porque adentro de este administrador nosotros tenemos un archivo que está dentro de la carpeta conf, que es db.php, que es donde tenemos pues todos los datos de nuestra conexión. En este caso pues vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí el nombre de la base de datos. Vamos a ponerlo aquí, base de datos. Localhost queda tal cual. Nosotros vamos a utilizar localhost. Vamos a poner usuario. Aquí es root. Vamos a poner también la contraseña, que es la contraseña de la base de datos. Y vamos a dar en save. Una vez que nosotros ya guardamos, cerramos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a acceder a esta URL, que sería del proyecto sitios web productos.php. Así que, bueno, nosotros ya podemos acceder directamente a la base de datos que está en nuestro hosting. Y con esto, pues nosotros ya podemos administrar nuestro sitio y presentarle al público nuestros libros. Si nosotros queremos aquí libros, pues aquí tenemos varios libros. Vamos a subir uno más. Vamos a poner una copia de PHP, algo muy sencillo. Así que vamos a seleccionar aquí otra copia de PHP. Le vamos a poner PHP 8. Y le damos en agregar. Una vez que nosotros ya lo agregamos, fíjate que aquí, pues bueno, tenemos paginador. Vamos a visitar el sitio y la parte de libros. Y podemos distinguir que ya se subió un registro más. Y con esto, pues nosotros ya estaremos publicando directamente nuestro sitio web a un hosting de forma muy sencilla y muy fácil de ponerla en marcha. Y con esto pues ya vas a poder tener tu portafolio, tu sitio web, algún sitio de algún cliente que tengas por ahí o inclusive los proyectos como a mí, que me encantan subir los proyectos en diferentes servidores o presumir de alguna forma tus proyectos que van a ser muy importantes para que puedas tener esta confianza y, ¿por qué no?, mostrárselo a tus conocidos y platicarles de lo que puedes hacer con la programación utilizando PHP. Ya hemos terminado de publicar nuestro sitio web. Ya lo tenemos a disposición. Esto es muy importante que yo te lo comente porque
a veces cuando nosotros no tenemos un hosting o no podemos mostrar nuestro proyecto al público, pues tenemos una desventaja con respecto a otras personas. Posiblemente otras personas ya tengan su portafolio, ya tengan proyectos, ya puedan publicar sus sitios que han hecho, y esto les va a servir para que en una entrevista de trabajo pues lo puedan mostrar y sea pues revisado por las personas que reclutan. Y esto va a ser importante porque esto va a determinar cómo tú estás presentando los proyectos que ya hiciste. Entonces, independientemente de que si utilices este hosting u otro hosting o otro servidor, o en este caso otra configuración, es muy importante tener en cuenta que tus proyectos van a darle mucho valor a tu carrera profesional, porque ya vas a tener algo en el cual puedes apoyarte para mostrarle a la gente que pues te está entrevistando, a tus familiares. Inclusive, si quieres irte un poco más allá, pues el hecho de conocer esta publicación te va a permitir vender proyectos en línea, ya sea a una institución, ya sea que hayas hecho una aplicación y quieres venderlo, pues lo vas a poder promocionar dando una versión gratuita y después llegando a un acuerdo para que pues tú no tengas que pagar este alojamiento, sino la persona que adquirió tus servicios, y ya podrías tener inclusive tu aplicación para venderle al mundo. Pero muy importante hacer esta publicación de tu sitio web. Espero que este video te haya gustado, y si quieres más contenido como este, no te olvides en comentarme, suscribir y compartir, y me ayudas mucho si te suscribes y compartes la información. Así que nos vemos en un próximo video.